escucha? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quería agradecer a la Fundación Sociedades Digitales y Bienes Comunes por haberme convocado a formar parte de esta mesa. Y bueno, vamos a arrancar, que el tiempo es tirano. Esta presentación la denominé Construir, Colaborar, Compartir, ejes de la educación del siglo XXI. Y al momento de pensarla y de pensar estos contenidos y estos soportes en la era digital, consideré oportuno contextualizar en la etapa en la cual nos encontramos el capitalismo. Algunos la denominan sociedad de la información, sociedad de red, otros capitalismo informacional. Y es interesante pensar el concepto, ¿no? ¿Por qué esta denominación? Justamente porque el lugar protagónico lo tiene el conocimiento, junto con esta incorporación de las tecnologías digitales e Internet en los diferentes ámbitos de la vida. Y obviamente uno de ellos es el sistema educativo. Y acá, relacionándolo con la mesa que tuvimos anteriormente, es interesante pensar el papel del Estado en función de sus políticas públicas, para poder realizar verdaderamente una apropiación y poder generar contenidos digitales. ¿Sí? No alcanza, como ya mencionaron en la otra mesa nuevamente, con la incorporación de tecnología. Justamente la implementación de política pública refiere y convoca a diferentes actores y en los cuales el equipamiento, ¿sí?, tiene que ir acompañado, sobre todo en la educación, de acompañar a este docente que se enfrenta a estos nuevos desafíos, acompañar a esta institución escolar que está en pleno momento de transformación. Entonces, es necesario que desde la política pública los programas sean sustentables, que garanticen dispositivos de asistencia, de capacitación, de acompañamiento, de elaboración de materiales y entornos digitales. Y en ese aspecto me parece sumamente interesante, ¿sí?, los diferentes programas y proyectos que se están llevando a cabo en Argentina, el programa Conectar Igualdad, Argentina Conectada, el plan de telecomunicaciones que mencionaron anteriormente, así como TV Digital. Esto refiere a empezar a pensar cuestiones que son las tecnologías digitales en diferentes espacios de la vida social y cómo esta tiene que ser una cuestión más transversal, ¿no? Y no una cuestión de solamente entrega de equipamiento, sino de una apropiación verdadera. Bien, en Argentina, además, haciendo foco en nuestro eje, que son los contenidos y los soportes, ¿sí? Es importante recordar la Ley Nacional de Educación 26.206, ¿sí?, en la cual, además de ampliarse los sectores sociales y de ampliarse la obligatoriedad de la educación, también se menciona, y nos interesa retomarlo justamente, por la importancia que le dan al manejo que los alumnos hagan de estas tecnologías de la información y la comunicación. Y en paralelo, ¿no?, la obligatoriedad del Estado de desarrollar opciones educativas, pero basadas en el uso de TICs, ¿no? Esto refiere, y es importante destacarlo, a estos nuevos roles que se empiezan a jugar en esta sociedad de la información y en este capitalismo informacional. En tanto en cuanto, además, inclusión social, ¿no? Esto es interesante pensarlo. La inclusión digital habilita la inclusión, digamos, invita a la inclusión social. Y estamos en un mundo que, si los alumnos y los docentes incluso, y la institución escolar, no se empieza en algún punto, podríamos pensar, a adecuar a estas transformaciones. Y adecuarla no me refiero en términos acríticos, sino justamente en términos de adecuarlas al contexto institucional, escolar, en cada una, digamos, de las diferentes jurisdicciones y con todas las problemáticas que eso conlleva. Me parece que justamente se encuentran dos mundos complejos, como es la institución escolar y la tecnología, con todos los digamos, inconvenientes y con toda su dinámica que trae aparejado, ¿no? Esta imbricación implica repensarla, y cuando uno repiensa, reflexiona, y me parece que en ese sentido es como muy importante no olvidar tener de fundamento una ley y de tener diferentes soportes en términos más educativos ya,
de dónde se están pensando estas tecnologías de la información y la comunicación al momento de la producción de contenidos. Y en ese sentido, el paradigma constructivista hace anclaje en lo que se entiende de pasar de un conocimiento que es transmitido, ¿sí?, donde el docente es una figura protagónica, a entender este conocimiento en términos de construcción, ¿no? Y eso supone nuevamente un reacomodamiento de los roles en la dinámica escolar propiamente dicha. Entonces, en términos vygotsquianos y algunas propiamente de la educación, se plantea que este conocimiento es justamente, empieza siendo intersubjetivo, ¿no? Y ahí es donde es vital el otro. Este otro, pero real, que yo lo necesito para interactuar, lo necesito para hablar, para discutir, para criticar, justamente para que ese conocimiento que empieza en términos intersubjetivos se introyecte, ¿no? Sea intrasubjetivo y permita un verdadero aprendizaje, lo que en términos educativos se denomina aprendizaje significativo. Esto, que los alumnos puedan tender un puente entre lo ya conocido y lo que está por venir y por apropiarse y construirse. Entonces, en este punto, me parece que es vital estar pensando esta inclusión de tecnologías digitales e Internet en el ámbito educativo. Bien, como ya dije, me parece sumamente importante estas políticas, y cuando uno piensa en la inclusión de tecnologías en la institución educativa, cualquiera de sus niveles sea, ¿sí? Digo esto porque a veces uno en general tiende solamente a acotarlo al ámbito primario, si es que en ese momento la política pública apunta a eso, y diferentes son las políticas en educación y en implementación de tecnología que se están dando en la región, en el mundo en general, y en la región específicamente hay infinidad de proyectos. Esto va desde educación superior hasta inicial, ¿no? Esto es algo transversal, justamente porque refiere a la construcción de ciudadanos digitales y ciudadanos digitales críticos, como fue mencionado en la mesa anteriormente. No una apropiación acrítica, sino una apropiación crítica en términos de para qué sirve, cómo funciona, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo licencio, no licencio. Me parece que son pequeños puntos a tener en cuenta al momento de la producción de estos contenidos. Y en este aspecto, justamente, las políticas públicas toman como 3 ejes, podríamos pensarlo, ¿sí? Uno es la institución escolar en sí misma, otra, después vamos a ver, son justamente los contenidos producidos, los actores, que son los docentes y los alumnos, y esta institución educativa que se encuentra, muchas veces uno puede pensarlo en términos de crisis. Yo prefiero seguir otro lineamiento en términos de una doctora en educación, Inés Dussel, que plantea que la escuela puede ser que esté en pleno proceso de transformación, ¿no? Así como la sociedad está atravesando diferentes procesos de transformación en esta nueva etapa del capitalismo, es interesante pensar a las diferentes instituciones que conforman la vida social en términos de transformación y ver hacia dónde, con esta inclusión de tecnologías, vamos a direccionar la institución educativa y cómo a partir de la producción y estos soportes digitales puede por ahí reposicionarse en términos de empezar a pensar que lo que se produce, el saber escolar, no está desvinculado del saber social que uno necesita para su vida, ¿no? Me parece que por ahí esta es una buena instancia para que esta escuela se repiense en términos de unión y de resignificación de institución escolar en sí. Por otro lado, que no es menor, en esta resignificación, la escuela, en algún punto, los actores educativos, sabemos que no somos los únicos espacios de formación. Justamente las tecnologías digitales e Internet habilitan múltiples espacios e incluso a veces hasta se dejan de lado ciertos contenidos y se empiezan a pensar en otras formas, sí, de producción de estos contenidos, que es a lo que me quiero remitir. En este punto, los contenidos educativos con las tecnologías digitales creo que cobran como un nuevo lugar en la escena educativa, ¿sí? En general, esto hablo con conocimiento de causa, pues yo soy docente,
de escuela primaria y en general siempre era como lo que venía en el programa que hay que enseñar, en el currículum, ¿no? Lo que está prescripto, y los docentes, bueno, empiezan a trabajar. Y me parece que en este punto las tecnologías digitales habilitan a empezar a pensar en la producción de estos contenidos tanto desde los propios alumnos como desde los propios docentes. Y esto genera y permite pensar en una red dinámica diferente a lo que fue la institución educativa en el siglo pasado, ¿no? Esta institución educativa que en general los contenidos venían, bueno, ahora hay que empezar a reapropiarlos. Y en ese sentido es interesante pensar cómo se reapropian y el rol que tienen estos protagonistas de estos contenidos, justamente, que son los docentes y los alumnos. Bueno, yo acá planteo esto de nuevos o viejos roles, ¿no? Muchas veces cuando los docentes empiezan a pensar, ¿no? Esto de que, bueno, tener máquinas adentro de un aula cambia no solo la dinámica, digamos, la dinámica del trabajo docente propio en su ámbito de casa, sino la dinámica escolar que se genera dentro del aula. Una escuela donde estaba pensada que el maestro impartía conocimiento, ¿no? Era un discurso y el alumno recibía. En este sentido cambia totalmente, digamos, son aulas interactivas donde el diálogo justamente y el intercambio son vitales para la producción de estos contenidos y de esta apropiación del conocimiento. Entonces, indudablemente, estos nuevos docentes tienen que apropiarse didácticamente de la herramienta. Y esto quiero hacer énfasis porque también está bueno a veces ponerse en el lugar de estos docentes, ¿no? Y empezar a pensar que no fueron capacitados para esto. Esto no quiere decir que no estén, justamente hay una ley, ¿no? que lo regula, y programas que no estén en condiciones, pero que sí requieren seguramente de un acompañamiento y justamente más en las primeras etapas. Creo que cuando el docente empieza a percibir los beneficios y empieza a poder apropiarse verdaderamente de la herramienta, también va a empezar a apropiarse de todo lo que implica esa herramienta, que no es solo tener el dispositivo, sino que implica una planificación. No alcanza con decirle al chico, bueno, entra a la página, ¿no? Porque muchas veces uno lo escucha eso. Y en ese sentido me parece que mi visión justamente es que lo dificultoso de la política educativa pública tiene que ver con pensar estratégicamente cómo se implementa, porque hay que tener como mucho cuidado en no terminar, ¿no? Generando como que se entregue el dispositivo pero nada ocurra. Y eso sería complejo desde todos puntos de vista, por la inversión que implica y porque estaríamos obturando a nuestros alumnos la importancia y la necesidad de formarse como ciudadanos digitales y constructores de conocimientos. En otro punto que creo que son los ejes, ¿no? del sistema educativo, justamente este alumno que fue pensado como receptor de ese conocimiento que era transmitido, como un productor, un consumidor, un distribuidor. Y en ese aspecto me parece que eso implica un nuevo orden en esta reconfiguración institucional. Y sin olvidarse que es un derecho a la información, a la comunicación, ¿no? Cuando muchas veces uno ve en las instituciones educativas que las máquinas quedaron relegadas, quedaron adentro de la dirección porque se pueden romper, bueno, empezar a decir, hay una ley que avala, es el derecho a un ciudadano, a la conformación de una ciudadanía, el derecho a la información, y en esto hay que ser recurrente, ¿no? Y en retomar el para qué, que no es una moda y bueno, ahora no hay otro programa, entonces mejor pensarlo en esos términos. Bien, en eso me parece que quería como, creo que lo que señalé hasta ahora nos puede permitir desmistificar algunas cuestiones, algunas